Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. Hoy os traigo una máquina para el taller que no os va a dejar indiferente. Es un cortador y grabador láser, Algo Láser Alpha MK2 de 20 vatios. Como veis, esta es su caja y viene parcialmente desmontada. Pero aquí la tengo ya montada y para funcionar. Pero este vídeo lo quiero hacer al revés. Primero os voy a enseñar todo lo que sabe hacer esta máquina y al final del vídeo, si os interesa, os mostraré el montaje y su funcionamiento. ¡Vamos allá! Vamos a cortar MDF con una foto normal que me he bajado de internet. Elegimos la foto. Reduzco su tamaño. Veréis que el programa es muy intuitivo. Voy a previsualizar por dónde pasará el láser para cuadrarlo con el material. Quiero cortar 4 figuras iguales en este tablero. Este material, después de hacer pruebas, me funciona bien con la potencia al 80% y 300 de velocidad. Y una vez lo tengamos ya todo seleccionado, hay que poner la galga. La galga hace que el haz del láser quede enfocado. Si no lo utilizas, se volverá impreciso y no funcionará correctamente. Enchufamos el ventilador también. Y me pongo las gafas de protección. Ahora se está cargando toda la configuración de este proyecto, en concreto la máquina, y quedará guardado en su biblioteca para poder repetirse cuando quieras. Una vez esté cargado, le doy a ejecutar. He puesto unas alzas improvisadas para disipar el humo y el calor. Aunque llevo gafas de protección, por seguridad no me quedo mirando el rayo una vez se ha iniciado. Le he puesto una madera debajo porque están totalmente cortados pero ajustados. Voy a pintarlo en diferentes colores y enseguida veréis para qué. Calculo por lo ajustado que está el corte, que está entre 0,2 y 0,4 décimas de milímetro. No estoy segura, si alguien lo sabe que lo deje en los comentarios. Intercalando los diferentes colores podéis hacer logos, fijaos. Ahora vamos a hacer un grabado a este asiento de moto. Voy a ajustar el logo que he elegido en la posición en la que quiero que aparezca. Ajusto el láser al material. El archivo se está cargando a la máquina y le doy a ejecutar. Lleva un registro de los parámetros que usas con cada material: tipo, grosor, velocidad, potencia, número de pasadas. Así cuando necesites volver a usar el mismo material tienes una guía. Bueno, ya lo tenemos. Como habéis visto, he puesto un posavasos. Bueno, he tenido que improvisar porque se ve que la imagen tenía un defecto. Me hacía una raya al lado. Vamos a sacarlo. Voy a hacer una caja rústica con todas estas maderas y voy a grabarlas. Voy a buscar el archivo porque lo tengo dentro de la máquina. Nos vamos a proyectos, tarjeta SD,
Buscamos el archivo, Jack Daniels, y procesar. Quiero que el cabezal del láser esté en el centro y lo movemos con las flechas. Previsualizamos, ponemos la galga y apretamos iniciar. Para grabar una imagen lo ideal es que estén en escala de grises o blanco y negro. El láser solo interpreta oscuridad y claridad. Puedes convertir una imagen colorida a escala de grises y el láser trabajará más intensamente en las zonas más oscuras. Y aquí está el resultado, pero voy a darle un aire más envejecido. Voy a grabar este cuchillo. Mirad, lo he hecho también por este lado. Y mirar todas las pruebas que he hecho en acero inoxidable. Ahora voy a grabar una camisa vaquera. Esto es un ejemplo de algunas de las cosas que podrás hacer con esta pedazo máquina y con algo de creatividad, pero las posibilidades son muchísimas. Conclusión, después de utilizar esta máquina no tengo dudas, ha llegado para quedarse en mi taller. La considero una máquina increíblemente divertida de usar, con una precisión espectacular y mucha utilidad en el taller. Eso sí, tiene una curva de aprendizaje alta, pero una vez la dominas, las posibilidades que ofrece son brutales. Su precio a día de hoy te lo dejo aquí arriba y el enlace debajo de la descripción. Y si has llegado hasta aquí es porque esta máquina te interesa. Ahora verás su montaje y su funcionamiento. ¡Vamos al tajo! La caja contiene consumibles variados, códigos QR, tubo para el aire, marco frontal donde están los controles, marco posterior, gafas de protección, cable de alimentación,
transformador de corriente, protectores de la lente y cable, compresor de aire con potenciómetro, eje de transmisión, marco lateral, caja con tornillería y herramientas, puente superior que alberga el cabezal del láser, tubo de aire, otro marco lateral, filtro de aire de repuesto y cabezal láser de 20 vatios. Y ya está, vamos a montarlo. Montamos el marco de la máquina. Verás que su encaje es intuitivo. En la cajita van todos los tornillos. Los vamos colocando pacientemente. Una vez montado el marco, ponemos los tornillos de tensión de la correa y nos aseguramos que tenga cierta tensión. Ahora montamos el puente. Le damos la vuelta y colocamos la barra de transmisión. Apretamos los prisioneros. Y vamos poniendo las conexiones. No te puedes equivocar porque son todas diferentes y cada macho conecta con su hembra. Pasamos los cables por los anillos de sujeción laterales hasta llegar a la tarjeta de control. Ahora vamos con las conexiones de aire. Los paso por las anillas laterales. Coloco el cabezal láser, para ello bajo una palanca lateral que abrirá una mandíbula. Lo metemos y subo la palanca. Vamos con las conexiones al láser. Conecto el cable de puente y el tubo de aire al cabezal. El otro extremo del tubo lo conectamos a la bomba de aire. Y el cable de la bomba lo conectamos a la máquina. Conectamos el jack del transformador y aquí tenemos un cable tipo C para conectarlo en su caso a una computadora. Ya está todo montado y ahora vamos con su funcionamiento. Aquí tenemos el botón de encendido, llave de bloqueo y botón para parada de emergencia. Hay tres maneras de operar con esta máquina: con esta pantalla, con un teléfono o un ordenador. Si eres profesional y quieres hacer diseños más elaborados, te recomiendo que utilices en el ordenador el programa Lightboard. Es de pago, pero tienes 30 días gratis para utilizarlo. Otra forma de hacerlo es con la pantalla de la propia máquina. Vamos a enchufarla. La pantalla principal tiene 4 botones: Proyectos, Algo Type, Control y Algo Sketch. Proyectos. Hay 3 opciones. Ejemplo, que están los archivos que trae la máquina de prueba. Tarjeta SD de 32 GB, que es donde se guardan los archivos. Y disco USB, que es el puerto de entrada para pinchar una memoria externa. Control. Le damos y te da 3 opciones. Movimiento. Si tocamos la casita, el cabezal irá a su punto de inicio, que es bajo a la izquierda. Con las flechas podremos mover el cabezal. La fila de la izquierda es la velocidad con la que lo podemos mover y la fila de la derecha son los pasos.
La bomba de aire y recinto es para el control de accesorios. Algotype es para hacer escrituras. Si tocamos 2 veces la pantalla aparecerá el teclado y podremos escribir. Abajo izquierda tenemos para cambiar el tamaño de la letra y bajo medio está el tipo de fuente. A la derecha tenemos algunas opciones. Pulsamos siguiente y nos lleva a una pantalla donde le tienes que indicar qué material vas a utilizar, la calidad de acabado, velocidad, potencia, las pasadas y una vez esté todo seleccionado pulsamos procesar y la máquina empezará a grabar. Y Algo Sketch es para hacer dibujos a mano alzada y te da opciones. Ya hemos visto cómo funciona la pantalla, pero yo prefiero utilizar un teléfono o una tablet porque tiene más opciones y es más rápido. Lo primero que hay que hacer es descargarse la aplicación Algo Láser. Fijaros, ya tengo la aplicación instalada y una cosa muy importante, tiene que estar conectados la tablet y la máquina a la misma red Wi-Fi. Abrimos la aplicación y hay 3 opciones. La de arriba es para conectar la tablet a la máquina. Le damos y se pone a buscar. Aparecen 2 opciones y hay que seleccionar el modelo de la máquina, Alpha MK2. Le damos y seleccionamos el modelo del cabezal láser, que es 20 vatios. Y conectamos. Y ahora la pantalla de la máquina no funciona porque vamos a trabajar desde la tablet. Ahora tenemos estas 2 opciones. Control, que es igual que en la máquina, para dirigir el cabezal a la posición deseada. El control de grabado es para entrar en los archivos. Tienes biblioteca, que son archivos que tiene la propia aplicación. Álbum, que son las fotos que hay dentro del teléfono. Texto, que es para hacer escritura, pero aquí en la tablet tienes más opciones. Archivo, algunas veces no serán archivos tipo imagen y los podrás encontrar en esta carpeta, como SVG, DXF, EPS. Hay páginas web con archivos listos para trabajar con ellos y están listos para descargar. Y seguimos. Creador de código de barra. Creador de código QR. Podrás hacer rompecabezas con tus fotos favoritas y dibujar a mano alzada. Cuando enciendas la máquina por primera vez te saldrá un asistente de configuración y te dará unos pasos que tú tienes que seguir. Son muy sencillos, como por ejemplo en qué idioma, la red Wi-Fi, que le pongas el código. Y por último, cabe destacar que el software avanzado de esta máquina permite capturar una imagen y convertirla automáticamente en un vector listo para su edición. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete al canal si quieres conocer herramienta práctica y económica. Y recuerda activar la campanita para no perderte ningún contenido. Saludos máquinas, hasta la próxima.